Reflexión del 20 de octubre. Consuelo para la confusión. Huelga decir que el dilema del que se desvía de la fe es el de una profunda confusión. Cree que ha perdido la posibilidad de tener el consuelo que ofrece cualquier convicción. No puede alcanzar ni el más mínimo grado de esa seguridad que tiene el creyente, el agnóstico o el ateo. Es el vivo retrato de la confusión. 12 y 12, página 26. Durante mis primeros años de sobriedad, yo me resistía al concepto de Dios. Las imágenes que me venían, evocaciones de mi pasado, estaban cargadas de temor, rechazo y condena. Entonces oí describir a mi amigo Ed la imagen que tenía de un poder superior. Cuando era niño, se le había permitido tener una camada de perritos siempre que asumiera la responsabilidad de cuidar de ellos. Todas las mañanas encontraba las inevitables deposiciones de sus perritos en el piso de la cocina. A pesar de sus frustraciones, Ed decía que no podía enojarse porque esto es natural en los cachorritos. Ed decía que Dios ve nuestros defectos y faltas como con una comprensión y cariño similares. A menudo he encontrado solas para mi confusión personal en el concepto tranquilizador que Ed tenía de Dios. Gracias. Y claro que no cabe la menor duda de que Dios nos tiene en su mente y Él nos ama y Él está todo el tiempo presente con nosotros, cuidándonos, proveyéndonos de lo mejor. Sin embargo, el punto aquí es que para que yo llegue a ese punto de entendimiento de su existencia y de su, de la aceptación de Dios en mi vida, transcurrió mucho tiempo, porque justo me identifico con este vivo retrato de la confusión, en donde los dioses que me compartían mis compañeros, por sus creencias, sus prácticas, la mayoría venidas de religiones, no embonaban con mis esquemas de lo que yo quería o lo que yo necesitaba en un Dios. Entonces me sentía insatisfecha, inconforme, no terminaba de gustarme esos conceptos de Dios que venían de religiones culpígenas, de religiones de control, etcétera, ¿no? Y que fue el sistema en el que yo crecí, ¿no? Un lugar en donde me mostraban imágenes de una persona sangrante y sufriente diciéndome que por mi culpa él murió pagando mis pecados y que entonces yo tenía que hacer un ritual golpeándome el pecho y hincándome y bueno, una serie de cuestiones en donde se me inculcó un Dios que te observa, te juzga y te guarda las faltas para después cobrártelas o de alguna manera castigarte. Y esa idea de ese Dios que no embonaba con lo que yo requería, pues no terminaba de gustarme, por mucho que mis compañeros quizás mostraban un poco de serenidad y un poco de paz en sus miradas. No era precisamente a lo que yo quería aspirar dentro de mi concepto de Dios. Entonces, claro que estaba confundida, claro que estaba enojada también con la vida, porque no lograba entender a ese Dios, no lograba conceptualizarlo en mi cabeza, ponerle un nombre, quizás una imagen. No podía, y mucho menos confiar en él, ¿no? Porque en esos momentos mi realidad todavía era bastante caótica, como para pensar que existía un Dios amoroso que me estaba dando esas experiencias de vida como parte de un proceso de crecimiento amoroso. O sea, era imposible que yo lo pensara así en esos momentos. Y creo que es parte de el que atravesemos por toda esta confusión, porque ciertamente a Alcohólicos Anónimos llegamos los que no tenemos Dios o los que no tenemos poder superior, los que hemos estado perdidos en un mundo de autosuficiencia, en un mundo de materialismo, en un mundo de exigencias
sociales y de, digámoslo, máscaras para encajar en un mundo en donde es muy importante lo que se ve y no lo que se siente y no lo que se es. Entonces, desquebrajar esas máscaras, ese ego, esa superficialidad, y ir a lo profundo y entonces decir, lo único que importa es lo que soy, lo único que importa es mi espíritu, mi alma, lo que siento, en lo que creo. Llegar a ese punto y soltar la vieja vida y soltar las viejas creencias y todos esos miedos infundados a raíz de dogmas y creencias y imposiciones de culturas y de familia y de tantas cosas, cuesta muchísimo trabajo, por supuesto. Hay que ser valientes para quizás tomar un aire de rebeldía, o al menos así fue en mi caso, tomando un aire de rebeldía diciendo, yo voy a ser a mi propio Dios. Y ese Dios es amoroso por sobre todas las cosas. No le importa que yo haga un cagadero como lo hacen los animalitos cuando son cachorros y que no están educados, porque justo no tienen la educación, todavía no tienen el adiestramiento para quizás saber dónde hacer, cómo comportarse, cómo dirigirse o cómo interactuar con los humanos, etc. Es un proceso de aprendizaje. Claro, mi Dios es conmigo como tiene que ser un dueño de cachorros, teniendo paciencia, teniendo tolerancia, entendiendo que está bebés, que son bebés que están aprendiendo a vivir, que están aprendiendo a hacer las cosas de la manera correcta para integrarse al mundo. Y bueno, nosotros también somos así, y sobre todo llegando a AA, recordemos que empezamos de edad 0, tomando en cuenta que estamos renaciendo a una nueva vida, estamos matando al viejo personaje y estamos creando uno nuevo desde cero, desde una derrota total, desde un renunciar a la vieja vida, a las viejas costumbres, a las viejas actitudes, pensamientos, etc. Entonces, claro, él es como ese amo de cachorritos que va y les limpia las popós y entonces no se enoja. Por supuesto, mi Dios no se enoja conmigo, incluso si yo me enojo con él, incluso si yo tengo un día un berrinche porque no acepto mi realidad y entonces le reclamo y entonces me pongo grave y como una niña chiquita berrinchuda me quiero tirar al drama. Él entiende perfectamente ese proceso humano por el que yo tengo que pasar para encontrar la paz, para encontrar la serenidad, para encontrar el entendimiento, la aceptación, porque vaya que es complejo soltar la mente para simplemente fluir con la vida. Es un proceso que lleva tiempo, que lleva rendición, humildad, y bueno, son cosas que una alcohólica en actividad no aspira a tener definitivamente. Entonces, en lo que se da el proceso primero de desintoxicación, llegando al grupo, después un proceso de aceptación y derrota ante la ingobernabilidad y ante el consumo, posteriormente empezar a cambiar creencias, a estar dispuestos a ya no tener viejas conductas, a no lastimar, a pedir perdón y perdonar. Es un camino largo, compañeros, pero bueno, el gran salto lo damos, o el cambio trascendental lo damos cuando encontramos a ese Dios, cuando empezamos a encontrar una figura o concepto en nuestra mente y en nuestro corazón de algo o alguien superior a nosotros que nos ama infinitamente, que no se enoja con nosotros, que no nos va a tener cuentas guardadas y listas pendientes por cobrarnos porque nos portamos mal o porque nos quejamos de la vida. No, Él nos ve como un padre amoroso. A mí me encanta conceptualizarlo así, como esta figura creadora, esta figura amable, comprensiva, que incluso ante mis berrinches y mis enojos y reclamos y demás, Él
simplemente sonríe como cuando una mamá observa a un pequeñito berrinchudo, ¿no? Y que bueno, pues en el caso de una mortal como yo me enganchaba con los enojos y berrinches de mi hijo porque, claro, tenía cero control emocional y cero madurez. Sin embargo, él como todopoderoso me ve con otros ojos, me ve con misericordia, amor, compasión, ternura, muchísimo amor y paciencia, porque sabe que yo como humana, pues soy absolutamente imperfecta y en este camino de la vida, pues me cuesta bastante entender el juego. Entonces, qué bendición que aquí poco a poco he ido encontrando y encajando esas piezas del rompecabezas que andaba desbalagado por todos lados y totalmente en desorden, y poco a poco se va armando esa figura bonita de la vida que quiero vivir, con la disciplina que requiere el programa, con la honestidad también para compartir cuando las cosas no van bien. Y qué maravilla saber que Él es incondicional, omnipotente, omnipresente, y que lo único que tengo que hacer es acudir a Él. Y Él siempre estará para mí, ahí, esperándome, con una sonrisa, con brazos abiertos, con esa energía de todo está bien, estoy para ti, no te preocupes, esto también va a pasar y yo te voy a ayudar. Así es como yo me imagino a mi creador, y no saben qué paz me da, no saben qué esperanza y tranquilidad me da saberme acogida entre sus brazos, entre su gran poder que yo no tengo, y que por supuesto cuando recurro a Él me empodero porque Él me da justo eso que a mí me hace falta. Les amo mucho, felices 24 horas.